Hola a todos, mi nombre es Andrea Efron, soy abogada y mediadora familiar, vivo en Argentina y les quiero dar la bienvenida a esta conversación que va a acontecer entre cuatro profesionales de diferentes países. Vamos a hablar de las crisis de pareja, de cómo transcurre la vida de una pareja, de su divorcio y la posseparación. ¿Qué pasa en todos estos temas? Hola, mi nombre es Fátima Gallardo, soy terapeuta de pareja y de familia y vivo en España. Luego hablaré un poco del tema de la crisis de pareja, ¿no? En el previo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mayra Silvera y soy de Panamá. Soy abogada y coach de familia. Y pues le voy a estar hablando de cómo llevar un buen divorcio. Muy buenos días. Mi nombre es Alicia Yegros, soy psicóloga clínica, tengo formación en terapia sistémica familiar también, trabajo con familias, con parejas y les voy a estar conversando acerca del rol del psicólogo en todas estas etapas, a partir de la crisis de una pareja hasta el momento del postdivorcio. Muy bien, entonces vamos a dar comienzo. Fátima, si querés comenzar contándonos qué pasa cuando una pareja está en crisis, qué pasa si tiene hijos, cómo se los contamos. Ujú. Vale, yo creo que es importante como dividirlo en dos aspectos, ¿no? Una parte que tiene que ver más con los adultos y una parte que tiene que ver más con los peques. En la parte de los adultos, yo creo importante como ser conscientes de la decisión que vamos a tomar. Lo primero es saber que estamos convencidos o convencidas, ¿no? De que la decisión de separarnos es definitiva. Si hay cualquier tipo de duda, yo lo que recomiendo es pararse a pensar realmente qué es lo que queremos y si acaso a lo mejor incluso hasta pedir ayuda, ¿no? de un terapeuta y poder decidir bien sobre, bueno, sobre la situación que estamos viviendo. Creo que es importante también que sepamos, además de los motivos, ver cómo vamos a gestionar toda esa parte de las emociones, cómo va a ser nuestro proceso de duelo, ¿no? O separación, que luego va a repercutir tanto en nuestra vida como en la de nuestros peques. Y con respecto a nuestros peques, yo lo que veo muy importante es, primero, pensar cómo queremos que sea nuestro proceso de separación o divorcio. Y eso es muy importante porque de alguna manera nos va a permitir que dependiendo de las decisiones que vayamos tomando, nos vayamos dirigiendo o alejando de ese proceso de separación o divorcio que queremos. De ahí la importancia, ¿no? De pararnos a pensar, de estar informados. Si es posible y lo podemos hacer solos o con nuestra pareja, pues será estupendo, pero si no, yo siempre digo, bueno, pues pedir ayuda, porque al final son procesos que son habituales, pero en sí no son procesos normales. Es verdad que hay como actualmente, bueno, pues a nivel tanto económico, de abogados, son muchos conocimientos que requieren, bueno, pues el apoyo de un profesional, ¿no? E incluso a nivel emocional, de ahí la importancia. Y otra cosa que a mí me gusta mucho trabajar en las sesiones es el proceso con los chicos. Una de las cosas que suelo trabajar mucho es cómo se lo decimos. Yo siempre planteo la de las 5 preguntas que me decían a mí en el colegio, ¿no? Que es el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿no? Es decir, plantearnos con los chicos y si es posible, lógicamente con nuestra pareja, estar de acuerdo con nuestra pareja. Si no es posible, bueno, pues por lo menos nosotros o nosotras solas, plantearnos qué le vamos a decir, cómo, cuándo se lo vamos a decir, cuándo pensamos que es el momento adecuado, dónde, ¿no? El por qué, ya que es importante eso, plantearlo desde una coherencia, ¿no? Desde una situación que está cuidada, porque los chicos no pueden gestionar nuestro proceso de separación, somos nosotros quienes les tenemos de alguna manera que calmar, tranquilizar, acompañarles, ¿no? Porque realmente, queramos o no, la separación o el divorcio es un proceso doloroso, es un proceso triste, pero no tiene por qué ser traumático. Al final el divorcio o un mal divorcio, la diferencia es cómo lo estamos gestionando los adultos y los chicos son quienes lo viven y lo pueden vivir bien o de una manera sana, sin ningún tipo de repercusión, si nosotros les podemos acompañar, ¿no? En ese proceso de separación o divorcio, de gestión de sus emociones, bueno, contándoles un poquito y cuidando de ese proceso. Así que, bueno, yo creo que ahí importante también, lo que yo también suelo asesorar a los papás o a las mamás, es que acudan a profesionales a posteriori, ¿no? Que es un poco sería la labor que tú haces, ¿no, Andrea? De mediación. Así es, así es. Y como vos muy bien decías, comienza una crisis de pareja donde las personas tienen que estar atentas a qué está pasando y si hay hijos en común, ver muy bien y pensar muy bien de qué manera lo van a transmitir. Por otro lado, cuando comienza el conflicto, es muy importante la decisión de cómo lo vamos a gestionar, porque si podemos entender que nuestra relación como mamá y papá va a ser para toda la vida, ya que la pareja se termina,
pero el equipo de mamá y papá continúa, es muy importante aprender a comunicarnos de otra manera. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si no podemos solos, vamos a pedir ayuda a un tercero imparcial. Y este tercero lo que nos va a ayudar es a entender un poco cómo viene esta etapa, aprender a, cuando estoy negociando, a ponerme en el lugar del otro, a tender puentes con respecto al otro para ponerme de acuerdo, por ejemplo, sobre los temas de crianza de los hijos. Y ahí es donde comienza mi trabajo como mediadora para determinar varios temas que son internacionales, ¿sí? Porque cuando somos mamá y papá es para toda la vida, esto pasa en todos los lugares del mundo, y tenemos que ponernos de acuerdo en varios temas. Puede ser la división de los bienes, el régimen de comunicación, que es cuántos días va a pasar con mamá y cuántos días va a pasar con papá, y también el monto de la cuota de alimentos. Todo esto requiere un proceso, requiere trabajo y requiere acuerdos. Y la mejor manera de hacerlo es de una manera pacífica. Las cuatro tenemos la misma filosofía de trabajo, más allá que estamos viviendo en diferentes partes del mundo, estamos siempre en la misma línea, en que este vínculo tiene que seguir fortalecido, que es un trabajo cotidiano y que vale la pena esforzarse para llevarte bien con tu expareja, porque desde mi punto de vista va a continuar siendo dos hogares, pero una familia. Si nos ponemos en el lugar de nuestros hijos, tenemos que pensar qué divorcio le estamos dejando, qué tipo de etapa están viviendo. Y ahí es cuando tenemos que utilizar todas nuestras herramientas para colaborar en el crecimiento de esta familia que lo continúa haciendo a pesar de la ruptura de pareja, ¿sí? Entonces me gustaría saber, Mayra, ¿qué técnicas usás en tu trabajo? ¿Cómo haces para que las parejas puedan llegar a los acuerdos que necesitan? Gracias, Andrea. Bueno, precisamente las técnicas que yo utilizo son las colaborativas, que también es un método alterno de resolución de conflictos, al igual que la mediación, pero sí me guío más por lo colaborativo, porque sí hacemos es un proceso multidisciplinario. Yo incluyo, ahí está el abogado de la otra parte, estoy yo, y está entonces también el perito del especialista de la salud mental y también el financiero. Para nosotros es muy importante, y como ustedes bien lo saben, también el tema de la familia, pues es un tema emocional y un tema financiero también. Es importante sentarnos en una mesa de negociación a poder definir entonces cómo podemos apoyar, cómo podemos guiarlo. Porque tal cual como dices tú, la idea es ganar, ganar, construir puentes. Es tratar de que en todo este proceso los niños también se sientan tranquilos. Porque como bien les digo yo siempre, es que los niños realmente no les interesa saber qué fue lo que sucedió. Ellos lo único que necesitan saber para su tranquilidad es que su papá, su mamá siempre va a estar ahí. Entonces siempre mi enfoque es lograr que las parejas que, bueno, que ya van a tener como bien dices tú, dos hogares, o sea, una familia, dos hogares diferentes, yo siempre le digo, siempre van a seguir siendo familia. Cuando uno le transmite eso al cliente, definitivamente es como que lo entiende al final y el proceso se hace mucho más, fluye mucho mejor. Saben que tienen el acompañamiento de profesionales de financitas, el de la salud mental, es algo completo, es algo integral. Y de esa manera, que se llevan, logramos entonces que ellos se sientan animados, se sientan desde la parte de la responsabilidad, es importante, porque cuando me llegan con un asunto del tema de la culpabilidad, porque si él hizo esto o ella hizo lo otro, entonces es ahí donde nosotros los acompañamos, y lo interesante de lo colaborativo es que yo sí puedo conversar con ellos, yo sí puedo guiarlos, a diferencia la diferencia de la mediación, que ahí sí tú eres un acompañante en todo este tema y ellos mismos van resolviendo lo que es el conflicto, ¿no? Pero en lo colaborativo, esta herramienta me encanta porque yo sí puedo opinar. La única diferencia que hay es que si en algún momento no se llega a definir un acuerdo y se deciden irse a un litigio, lo que va a pasar es que yo, por ética, y en un contrato que se firma, no puedo seguir siendo el abogado la abogada de la persona que estoy representando. Yo me tendría que salir para que entre entonces un abogado a seguir representando. ¿Por qué? Porque ya yo tengo conocimiento del proceso y por ética yo no debo ir a representar
en un litigio, a pesar de que soy abogada litigante, pero cuando ejerzo como colaborativa no puedo hacerlo. Eso es lo interesante de este proceso y que me gusta bastante, que me ayuda, que da buenos resultados. Así que... Muy, muy interesante lo que estás diciendo, Mayra, y me parece que resume mucho de la forma en que estamos, incluso las cuatro, la forma de intervenir que estamos teniendo en nuestros trabajos y en este proceso que como bien decía Fátima, es un proceso doloroso, es un proceso triste, eso lo tenemos bien claro. Y eso también lo trabajamos con nuestros clientes o pacientes en mi caso. Poner conciencia, poner ese darme cuenta de cómo estoy transitando estos procesos, ya sea que estoy en una primera etapa de crisis de pareja donde al final tengo que tomar una decisión de cómo termina esta crisis, como si estoy ya en el proceso de separarme y divorciarme y estoy atravesando por todos esos pasos o por todos esos detalles de hacer un buen proceso, de tener buenos resultados en las negociaciones, en los acuerdos. En todos esos momentos el rol del psicólogo es importante y el acompañamiento que podemos hacer creo que es muy, muy eficaz porque justamente como psicólogos nosotros vemos muchas veces que estos procesos de separación o divorcio se convierten en traumáticos y hasta en destructivos para todos los que participan en ese momento, en ese proceso, ¿no? Todos los involucrados, que digamos, lo peor del caso es que a veces son los niños, nuestros hijos, los que también pasan por esos procesos y por esos momentos traumáticos. Entonces, la idea de intervenir y de acompañar y de apoyar a estas personas que están en este proceso desde un rol de psicólogo o terapeuta familiar es justamente hacer o permitir que este proceso se lleve a cabo de la mejor manera posible, pensando y enfocados siempre en el bienestar, tanto individual como de nuestras familias. Porque de la única manera que vamos a poder poder realizar acuerdos que nos beneficien a todos y que entremos en esta idea o en esta filosofía del ganar-ganar que decías, Mayra, ¿no? Nuestra inspiración, nuestra intervención y nuestro trabajo es acompañar, es guiar a las personas que están atravesando por esos procesos y hacer que este proceso de duelo, porque cuando hablamos de separación y divorcio, hablamos de un proceso de duelo, porque hay una pérdida, porque hay un cambio muy significativo en nuestras vidas, entonces requiere un proceso de duelo, un proceso de entender lo que nos pasa, de tomar conciencia de cómo estamos transitando esto y de las emociones que estamos generando a partir de esto que nos pasa. Y también, digamos que acompañar este momento como para que, porque yo creo que el cómo finaliza una relación de pareja influye muchísimo en cómo me proyecto después para iniciar una nueva pareja o para iniciar una nueva familia, ¿no? Entonces, lo más positivo posible, lo más pacífico posible, si se puede utilizar el término pacífico, o lo más armónico posible, es lo ideal. Y yo creo que se puede con el acompañamiento de profesionales como las que estamos en este panel, ¿no? Así es, así es. Y estamos las cuatro en la misma sintonía para ayudar a todos los que nos están viendo y escuchando, cada una desde nuestra vivencia, desde nuestra profesión y en un trabajo interdisciplinario. Por eso, esta es la primera de una seguidilla de charlas que vamos a ir brindándoles a lo largo del tiempo para poder ayudarlos y colaborar en que su separación y su proceso transcurra de la mejor manera posible. Muy bien.
No sé si puedo preguntar, que me gustaría preguntarte, Andrea, por ejemplo, en los procesos de mediación, ¿tú qué crees que nos cuesta más a la hora de separarnos o divorciarnos? ¿Hablar de los hijos o hablar del dinero? En realidad yo creo que la cuestión de fondo empieza antes. Cuando quedan rencores en el vínculo, cualquier tema es una excusa para discutir. Entonces, si uno puede ir, como decían las chicas, superando el duelo individual de la ruptura, que se haya terminado la pareja, una vez que vayan pudiendo superar esa etapa, van a lograr los acuerdos que necesitan, ya sean económicos o con O respecto a de los hijos, los hijos. entendiendo que Ujú. siempre conviene ser una familia humanizada y no judicializada. Mayra, ¿vos qué opinás de este tema? No, definitivamente que el tema de llevar a un litigio, o sea, a un proceso, a un litigio, definitivamente, es lo que la gente está acostumbrada, y más nosotros los abogados que nos educan para eso. Pero en el transcurrir del tiempo te percatas que definitivamente eso lo que hace es dañar a las familias, o sea, hundirlas en una situación de dolor que le puede tomar muchísimos años salir de eso. Por esa razón, el tema de humanizar el derecho de familia para mí es primordial. El tema del el hecho de acompañar, de guiar a las parejas que ya van en ese momento, toman la decisión de separarse, de cuáles son las repercusiones y cuáles, si deciden tomarlo de una manera controversial, ¿no? Entonces, a la diferencia en que lo hacen de una buena manera. Por eso es que yo siempre digo el buen divorcio. La gente al principio no me comprendía el concepto del buen divorcio porque mis colegas me decían, Mayra, ¿cómo es este tema del buen divorcio? Si esto es un litigio, esto es un pleito. Yo dije, no, lo que pasa es que esto lleva temas, muchos aristas emocionales, y la gente se olvida de cómo quedan las personas. Y como bien dice Alicia, y ahí Alicia te quiero preguntar, que me encanta lo que tú dices, de seguir tu vida, de poder avanzar. Entonces las personas tienen que saber qué tú quieres para tu vida. ¿Tú quieres ver a futuro, ¿no? Vivir el presente y ver a futuro, o vas a seguir viviendo en el pasado, en el dolor? Entonces, porque si no lo ves así, no vas a poder avanzar y tener una nueva familia o una nueva vida. Cuéntanos, Alicia, sobre eso. Exacto. Y un poco reforzando lo que decía Fátima y lo que decía Andrea también, nosotros vemos muchas veces que se mezclan las cuestiones emocionales y se traen conflictos emocionales a las esferas donde hay que negociar cosas prácticas y cosas de logística y del día a día, como, qué sé yo, la parte financiera que hablaban también, la parte de los hijos, la parte de la logística y de cómo nos movemos a partir de que somos dos casas y una familia, como decía, dos hogares, una familia. Entonces se mezclan mucho y se traen esas cuestiones emocionales no resueltas en la pareja, se traen a estas esferas de negociación. Y allí se complica un poco y se alarga el proceso cuando podría ser un poco más corto y no nos tome tanto tiempo y sea menos traumático. De esa manera, tener tiempo o prepararme o estar más abierta a lo que viene después, que era lo que proponías, Mayra, ¿no? Definitivamente, la experiencia que yo pueda tener en un cierre de esta etapa, de esta pareja, va a ser determinante a la hora en que yo me proyecte, y no solamente a formar una nueva pareja o a formar una nueva familia, sino en lo personal y en lo profesional también, porque muchas veces ocurre que las mujeres estamos con dependencia económica de nuestras parejas, y cuando nos separamos empieza todo un dilema y toda una desesperación a veces de cómo continúo mi vida económica ahora, cómo sustento a mis hijos, si es que es un divorcio litigado, ¿verdad? Entonces, hay tantos elementos que hacen que estos momentos sean difíciles, pero también hay muchos elementos que podrían ayudar a que eso sea como que fluya un poco mejor y más armónico, a tomar decisiones inteligentes. Y
Entonces me refería a esto de proyectarme también en lo laboral, en lo personal, ¿cómo sigo? Entonces en ese momento también es fundamental pedir ayuda cuando siento que ya no puedo sola o cuando siento que no tengo ideas, que no genero ideas. Cuando estamos así como muy encerrados en el problema, a veces no surgen ideas que a lo mejor son básicas o a lo mejor son muy sencillas de realizar y de llevar a cabo, pero no se nos genera porque estamos ahí enredados en ese diálogo interno negativo, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ahí, pedir ayuda sería fantástico para poder hacer una proyección de qué viene después y que todo lo que venga después sea mejor de lo que tenemos ahora. Bueno, les damos las gracias a todos por estar ahí, por habernos escuchado atentamente. Estamos muy contentas de poder haber compartido con ustedes nuestros conocimientos. Como ya saben, hablamos de la crisis pre, durante y post separación, así que los invitamos a las nuevas charlas que vamos a estar dando, las vamos a anunciar por redes sociales. Ha sido un gusto compartir esta conversación con ustedes. Sí, la verdad que ha sido un gusto. Espero que las siguientes charlas también podamos, sobre todo, aportar cositas, ¿no?, de valor y que podamos ayudar a las personas que se puedan encontrar en este proceso. Y bueno, la verdad que compartir con vosotras, chicas, este tiempito, la verdad que ha sido muy agradable. La verdad que muchas gracias. Así es, Fátima, la verdad que yo me he gozado un montón este tiempo con ustedes y más que nada saber que compartimos las mismas ideas, los mismos objetivos y la idea es que pues nosotros le podemos llegar a muchas más personas, así que esperen que pronto vamos a estar con más charlas, con más conferencias, así que muchas gracias a todos ustedes y gracias por escucharnos. Muchas gracias a ustedes, chicas, y nada más agregar que el mensaje final es: se puede realizar un divorcio sano, se puede realizar un divorcio bueno, como se dice. Obviamente es todo un proceso y ese proceso se puede llevar a cabo de manera positiva. Dejarles este mensaje que creo que las cuatro compartimos y agradecerles la sintonía y nos encontramos en cualquier momento. Gracias. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao, Chao. chao. Bye bye. Chao.